¡Arriba las manos! Esto es Sálvese quien pueda. Amamos los sitios turbios y los que no, también. Un lugar, una leyenda. El Sálvese quien pueda. En el departamento de Colonia, a 60 kilómetros de Colonia del Sacramento y 120 de Montevideo, se encuentra una construcción que uno no pasa de casualidad. Siempre tiene que desviarse. Una construcción que nos lleva a una época muy distinta, que nos hace dar escalofríos si la vemos en la noche. Una construcción en ruinas, un molino quemado. Bienvenidos a un lugar, una leyenda. Gracias al operador por hacerme pasar el escalofrío por la espalda con la musicalización, fue terrible. Bueno, compañeros, hoy nos toca hablar de Molino Quemado. Molino Quemado queda en la localidad de Nueva Albesia. Voy a hacer una pausa que sé que no te gusta nada. Invito a todos los oyentes que fueron a ese lugar que nos manden: yo fui a Molino Quemado. Deben haber muchísimos. Solamente que digan, oyentes. yo estuve en Molino Quemado al 099-165-320. Gracias, Gonza. Bien, como decía, queda en la localidad de Nueva Helvecia. Está como, creo que metiéndose por un camino, queda más o menos a unos 5 o 6 kilómetros de la ciudad de Nueva Helvecia en sí. Estamos hablando del Molino Quemado. Uno, si hoy en día, lo que va a encontrar son ruinas, ladrillo, piedra, una construcción muy rara, muy pintoresca, y la verdad que hasta muy lindo cómo está tomado por la vegetación esa construcción. Vamos a adentrarnos un poquito en la historia de Molino Quemado y luego a entrar en su hermosa leyenda. Molino Quemado, el molino en realidad en ese entonces, fue construido en 1876. En la localidad de Nueva Helvecia, cuando Nueva Helvecia ni siquiera era declarado un pueblo. Habían algunas casas, algunas localidades donde vivía gente. Era un lugar donde había mucha agricultura. Entonces había muy pocas casas, mucho campo cultivado. Y en ese entonces, Luis Vigni, quien era alcalde y teniente, lo que hace es manda a construir ese molino, un molino harinero. La idea era de ahí poder refinar la harina para después poder comercializarla, ¿no? Como la zona era de mucha agricultura, lo que hacían era el trigo, llevarlo directamente para poder hacer harina en el molino. Entonces, en 1876 se construye el molino. El molino en realidad se construyó en unos 2-3 años aproximadamente. Una construcción bastante rápida para lo que era la época y para el tamaño de esa construcción, ¿no? Estamos hablando que un molino no es solamente la construcción, sino como era un molino hidráulico. Era un lugar por donde pasaba directamente, tenía que pasar directamente el arroyo. El arroyo, estamos hablando del arroyo Rosario, que tenía determinados canales para que el agua entre al molino, haga mover el molino y salga. Y muchísimo lugar de construcción de piedra. Estamos hablando además que la caminería era muy lejos, entonces llevaba mucho traslado. 2-3 años para esa construcción es algo bastante rápido para la época. Bien, como decía, el molino era harinero. Entonces lo que sucede ahí es que trabajaba mucha gente. Mucha gente de la zona trabajaba y se caracterizaba por un capataz, un hombre, un sueco. Ese capataz era el que llevaba adelante directamente el molino con su esposa. ¿Sí? Una cosa a tener en cuenta del molino es que tiene muchísimo verde alrededor y el río está aproximadamente, si uno sale de la construcción, está a unos 3-4 metros del molino. Sí, como dijimos, tenemos muchos oyentes que seguramente hayan ido al molino, me pueden corregir tranquilamente. Pero el molino tiene como esas ruedas que... El molino hoy en día no tiene nada más que piedra y ladrillo. Pero digo, no era un molino de agua, no pasaba como en el... No, es un molino hidráulico, es un molino en el cual entra el agua,
pasa por el molino, que en esa época era de madera, lo que hace es mover las aspas del molino y a través de eso lo que hace es refinar la harina. Pero por eso, pero estaba como al borde del agua, como quien dice. Sí, No. sí. No, cercano a. Cercano al agua porque lo que hacía era desviar el río, que pasara por el molino ¿qué y pasa? volvía el agua Ok. al río, el arroyo en realidad, no es río. ¿Qué es lo que pasa con esto? El molino viene trabajando, trabaja unos 4 o 5 años. Parece que no era tan redituable como el señor Vigny pensaba. Entonces, en el 7 de mayo de 1881, resulta que en la madrugada los vecinos de la zona empiezan a ver mucho humo, mucho fuego, y el molino se estaba prendiendo fuego. En eso también se escuchaban gritos de la gente y los trabajadores que estaban ahí intentando apagar el molino. Entre ellos, el capataz y su esposa. ¿Qué es lo que sucede con esto? El incendio duró unos 3 días, más o menos. Demoró mucho en apagarse. Repito que la construcción es bastante grande y en esa época era muchísima madera la que había adentro. Claro, Desde obvio. las aspas del molino hasta todo lo que era adentro, hasta las casas que estaban alrededor del molino, que era donde vivía el personal, eso era todo madera. Imagínense que eso ardió de una forma increíble. ¿Qué es lo que pasa con eso? La esposa del capataz, al otro día, todavía el molino estaba incendiado. ¿Tá? Eso, estamos hablando que eso sucedió, pues, calcúlele, 3, 4 de la mañana. Al otro día en la tarde aparece la esposa del capataz ahogada en el arroyo. Ah. Lo cual esto levantó muchas sospechas. Sí, en se el podían momento, evaluar hipótesis, ¿no? Se empezaron a evaluar hipótesis y en el momento, obviamente que lo que hicieron fue retirar el cuerpo. Todo cuando empezó la investigación entró como en muchas dudas que ahora nos vamos a adentrar, porque además esto no termina acá y hay un dato súper curioso. Y es que a los 3 días el capataz aparece muerto en su casa. Ay, me muero. El capataz era, o sea, la persona que murió era la mujer. Exacto, de él. era la esposa, La esposa de él. Me extraña que digas mujer de esa forma. Sí, fue horrible. Y por después me corregí. Esposa. Te lo tenía que decir, perdón. No, pero- tenés razón. Entonces, la esposa del capataz aparece muerta, el capataz a los 3 días aparece con un tiro en el cuello y el arma tirada en el piso. A todo esto, molino incendiado, ya en ese momento recién se había terminado de apagar el incendio del molino, se suicidó. Muy bien, vaya perito, vaya todo. Ah, se comprobó que se suicidó. Ya vamos a ir Estoy a eso. ansiosa, Se perdón. decía. Se decía que la señora había muerto en el río ahogada porque se había caído del caballo y se decía de que el capataz se había pegado un tiro en el cuello. Raro pegarse un tiro en el cuello para suicidarse. Pero se había pegado un tiro en el cuello y había muerto a causa de suicidio. Un hombre de brazos cortos. Como removiendo. O cabeza grande, capaz no le daba para. A todo esto, en el momento del incendio, una criada, digamos, era una empleada del lugar, también desaparece. Su cuerpo nunca se encuentra. Tampoco se preocuparon mucho en buscarlo. En esa época, digamos, la empleada era como la escoria más grande que tenían dentro de las casas y dentro de la sociedad. Era, no importa, no la Bueno. busquemos, pero también es un dato curioso que ella desapareció. En esa época. Sí. Sí, bueno. Tampoco, pero no como para no buscar el cuerpo. Lo que sucede en ese entonces es, imagínense el capataz en el cual su trabajo de 5 años, que también había estado en la construcción, se prende fuego, se quedó sin nada. 2 hijos chicos, su esposa aparece muerta en el río. No, es un escenario. Uno dice, Esa es Navidad. pobre hombre, ¿no? Pobre hombre, se mató y tenía sus razones. Y uno se pone a ver y dice, 2 niños chicos. Capaz que es raro que se haya matado por eso, ¿no? Después, la esposa murió, dicen que era muy buena manejando caballos. Entonces lo que pasaba en ese entonces era que ella lo que hizo fue sacar los caballos hacia el río en pleno incendio, cae de un caballo y queda inconsciente en el río y muere ahogada porque queda desmayada en el río. ¿Qué es lo que le atribuye todo? O lo que hay como varias hipótesis. Una habla de crímenes pasionales o un crimen pasional. ¿Quién estaba se con pone quién? lindo ahí. Parece, tanta harina. parece que la esposa del capataz estaba con el señor Vigny. Ok. Esto es divino porque para empezar a especular hay 3, 4 versiones. Entonces aparece el capataz. Entonces Y la el ve. capataz se entera, la mata al borde del río y la deja en el río.
para tapar el crimen, lo que hace es incendiar el molino. Y luego, por la culpa, se suicida. Fuerte. ¿Tá? Igual, es raro. Después hay otra versión, la cual dice que el señor Vigny, como le estaba dando pérdidas y como no estaba haciendo un buen negocio, y en ese momento él tenía un seguro muy importante por el molino, lo que hizo Tocó fue fuego, lo tocó fuego. Claro. Esta mañana, Cobrar y el después de seguro. que lo tocó fuego, en realidad realmente la esposa del capataz murió de esa forma y el capataz se suicida a causa de lo que había pasado. Y hay una tercera hipótesis. Hay una tercera hipótesis que es Vigny prende fuego el molino, el capataz y la esposa sabían porque lo había prendido fuego para cobrar el seguro y los mata Vigny a los dos para que no hayan testigos. Esa es la que yo compro. Para mí es como la más... Porque después hay una cuarta en realidad que es era el único lugar donde se cobraba peaje en todo Uruguay. Entonces. Los vecinos enojados se calentaron No. y prendieron fuego el molino. Esa es otra... Es la cuarta hipótesis. linchamiento. Yo como Gonza compro los dos testigos porque eran la mano derecha, eran los que manejaban el molino. Pero el Si Vigny crees que Picnic mató a... pero que era un ninja, el tipo este que podía matar a una mujer y ahogarla y que pareciera que fue muerte natural. Pero estamos y hablando de matar a- 1870 y pico. Ahora vamos y- al post de todo esto. Los forenses ahora son cualquiera. ¿Cuándo? Hace 20. Cuando esto entra en Ahora sí, investigación, ahora sí te reclamo, ¿da? cuando esto entra en investigación, 5 minutos viene parece la parte que de reclamo. todos los testigos del incendio del molino desaparecieron. Que no había testigo de la muerte de las dos personas y el señor Vigny nunca fue citado a declarar. ¿Usted Bien. no sospecharía? Yo sospecharía un poquito. Aparte de todo esto, desaparece documentación del incendio del molino. ¿Usted no sospecharía? Esto se llama bajo sospecha. Es todo Yo- muy raro. no, lugar de leyenda. Y aparte está comprobado que Vigny cobra el seguro y desaparece de la faz de la tierra. Está comprobado eso. Eso está comprobado, de que él Fabuloso. cobra el seguro y desaparece. No lo voy a decir, pero... O sea. está claro. Sí, no, es como medio. Está claro. A ver, Pero igual, bueno. todas las cosas pueden ser rebatibles perfectamente. De acá viene. El abogado del diablo. El abogado de Leolo apareció. A ver, Ricardo Cabeza. Claro, El Son micrófono leyendas, es tuyo. son Tiene- leyendas, Ricardo, tiene- siempre pueden ser Tiene rebatibles. tiene un minuto para defender. no, pero el tipo, A Picnic. el tipo que se pega un tiro, y sí, ¿por qué va a haber testigo? Que no invita a la gente a mostrarle cómo se va a pegar el tiro. Obvio no va a haber testigo. Y ¿Pero la qué tipa- lo de la mujer? Y la tipa que se muere ahogada, y yo me imagino no va a haber gente mirando cómo se muere ahogada la tipa en el río. Es como... Esa Pero tu- no, pero esa los, tu defensa. los testigos del incendio del Perro. molino, Sí. en el cual alrededor del molino habían viviendas, no aparecieron nunca. Ahí ya no tenés nada para decir. Muy bien, muchas gracias. Y aparte... Te cagaste. Y aparte... No, aparte, digo... El tema que el loco haya desaparecido con toda la plata, el tema que nunca haya sido haya citado a ser declarado, el tema de lo de que él no daba ganancia al molino. Pero igual se lo puedes... El molino capaz que te lo quemó. Pero yo imagino el tipo, todo el mundo me está diciendo Viste que estás, de a poquito te que estás maté- animando hacia... que te maté estás trayendo agua para este a río. esta persona, me voy a la Vos mierda. decís que Cobra ponele, plata. él lo quemó porque el molino no estaba sirviendo y los otros dos la quedaron porque sí. Ricardo, ¿no pasa lo mismo con los autos hoy día cuando ya querés cobrar el seguro y que la gente... Estoy hablando de 2018. Puede ser la posibilidad de que haya muerto Ujú. Claro, sin ninguna y murieron por eso. Capaz Es que- raro eso, lo que la gente dice que es muy raro que el capataz se hubiera matado habiendo tenido dos hijos muy niños, que además era suizo y que había venido en realidad a El América suizo, como a el suizo buscar- no se te mata. Y no El se- suizo no se te mata. No, pero Ya había venido, está. había venido No, a es América verdad. a buscar Es un verdad. porvenir y para sus hijos inclusive. Y el tipo lo que hace es matarse y dejar a sus hijos en banda. Es como medio raro. Capaz que yo que sé, no sé, se me ocurre que como la mujer capaz que entró en el incendio, la quedó, el loco no se lo mató la culpa porque él la trajo a vivir al molino. ¿Y la tiró en el arroyo? Y- No, claro. no, y capaz... A ver, capaz, Desapareció en el arroyo, Rocco. ¿Me estás siguiendo la historia? Sí, capaz que los gurises... escúchame, pueden hacer los gurises. Vamos a hacer los gurises, vamos a Gurises hacer los satánicos. Son bravos No, los gurises. Hicieron que se matara la madre y el padre dijo, ¿con estos gurises solo? No, ni en bien pedo. pedo, paf. ¿Sabemos El cuello. qué pasó? ¿Dónde fue el paradero de estos gurises? No. No, vos sabés que no encontré ningún dato, Dato, de dónde nada. fue el paradero de los niños. Pero yo sé que acá se ven cuerpos de mujeres que caminan con vestidos blancos y no sé qué historia. no se Hay ven todo- cuerpos. En esta No, casa. cuerpos no. digo, pará, se ve, no, pará, no, acá se ve Tengo el ahora- solo. Pará. Arango. Sábado noche. Pará. Espera, escuchame una cosa. Tienes otra pregunta más antes de hacer. Pregunte.
es que, ¿qué tan cierto es? La leyenda dice... La leyenda dice que todos los 7 de mayo, que es la fecha cuando el molino se incendió, se escuchan, y esto lo han dicho muchos Sí, vecinos es de verdad. la zona, si bien es una zona bastante despoblada y mucha chacra, se escuchan gritos desgarradores, como eso, como de muerte, y sobre todo los gritos que se escuchaban muy similares al incendio. Eso es lo que pasa todos los 7 de mayo en el Molino Quemado. Así que es una leyenda muy linda. Los invito a ir un 7 de mayo al Molino Quemado. Yo creo que algunos de esta mesa supimos pasar noches en el molino. Creo que no en esa fecha. Estaría bueno algún día, si algún 7 de mayo nos reúne, poder transmitir. Qué ¿Por qué lindo. no desde allá? Primer programa, Cuando temporada me- 3. ¿Por qué no? Un 7 de mayo. ¿Por qué no? Yo cumplo el 11 de mayo, podemos festejar mi cumpleaños en el Molino que Voy a ver si Pero me lo un pierdo. 7, ¿por qué no desde allá? Claro. ¿Mm? Es hermoso. Así que, nada, es un lugar muy lindo el molino, un lugar que se puede visitar hoy en día. Es una ruina realmente preciosa, consumida por la vegetación, y la vegetación es parte de ese lugar. Está muy bueno. Los invito a ir a que participen, y los 7 de mayo parece que la fiesta se pone picante.